Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Padre eterno. Señor Dios, venimos delante de ti, nos acercamos al trono de tu gracia, en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos, háblanos con tu palabra, enséñale a mis hermanitos, Señor, edifícalos, Padre Santo, da sabiduría. Tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y Señor, estamos dispuestos. Mis hermanitos que ya están listos para recibir tu palabra y los que después la escucharán, Señor, todos están en tus manos. Muchas gracias. Bendito es tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos, amados hermanos, Matrimonio 5. Desde Primera de Corintios 7 a partir del 25. Con la ayuda del Señor, hoy concluimos este tema y todo este capítulo de Primera de Corintios. Era algo prolongado, hermanitos, por su vasto contenido. Vemos ahora lo que dice Primera de Corintios 7, 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser digno de confianza. Amén, hermanitos. Hemos estado viendo también acerca de la palabra mandamiento y de la palabra concesión o consejo. Mandamiento de carácter obligatorio y concesión, consejo, pues de carácter voluntario, si uno lo quiere hacer o no. Y lo que va a decir a continuación el apóstol Pablo no es un mandamiento, sino concesión o consejo. Y así lo aclara. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. No les añade, no les ordena nada más, pero dice, pero doy mi parecer. Acuérdese, consejo o concesión, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser digno de confianza. Y eso es lo que veremos, hermanitos. Dice el 26. Tengo pues esto por bueno a causa de las dificultades del tiempo presente, que hará bien el hombre en quedarse como está. Hermanitos, claro que también ya mencionó que sería bueno que los solteros se quedaran pues así y las viudas también. Ahora está diciendo, hermanitos, que sería para el hombre bueno quedarse como está. En esa condición, sea, hermanitos amados, soltero, hombre o virgen, doncella. Dice, hermanos amados, el 27. Estás ligado a mujer, no trates de soltarte, o sea, casado. Estás libre de mujer, no trates de casarte. O sea, quedarse así, hermanitos. Claro, también ya se habló del don de continencia. Si se tiene, es muy bueno. Si no se tiene, mejor es casarse. Ahora, verso 28. Ahora bien, si te casas, no pecas, no es malo. Dice, y si la doncella se casa, no peca. Pero los que se casan, ponga mucha atención aquí, mis hermanitos, dice, pero los que se casan tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Muy bien. En esta semana, hermanitos, me dio una fuerte gripa, pero Dios nos ha sostenido y hasta el momento pues seguimos de pie gracias a Él. Dice, hermanos amados, una aclaración, me atrevo a decir, hermanitos, generalizada. ¿Por qué? Porque vamos a entender, hermanitos, que el matrimonio
es más allá de lo que se considera en el criterio del mundo, ya que en el mundo, hermanitos, se piensa muy diferente a lo que es la palabra de Dios. Tengo que repetirle, dice, pero los que se casan tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. También, hermanitos, lo que dijo en el verso 26, tengo pues esto por cierto a causa de las dificultades del tiempo presente. Dificultades del tiempo presente. Bueno, en la versión común, hermanitos, la 60, dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Habla, hermanitos, de tipo de conflictos, problemáticas fuertes, y aquí menciona también aflicción de la carne, la cual pues el apóstol Pablo quisiera evitar. Esto es muy amplio, mis hermanitos. ¿Por qué? Porque conforme a esta escritura, da a entender que casarse va a contraer efectos, no consecuencias, hermanitos, de pecado, no, porque pues aquí ya vimos, si te casas no pecas, pero va a traer aflicción de la carne. Y en sí, mis hermanitos, el matrimonio también es más para dar que para recibir. Por eso le aclaraba, hermanitos, acerca del criterio que tienen en el mundo acerca del matrimonio. Tal vez, mis hermanitos, hasta usted llegó a pensar así. Bueno, no de que el mundo defina que el matrimonio es todo felicidad. No, también el mundo sabe que no es así. Solamente que fomentaron mucho a través de los medios de comunicación masivos. Usted se acordará cuando era desde pequeño, veía caricaturas, películas en la televisión, y así como se menciona, y fueron muy felices, se casaron, vencieron, cualquier cuento, historia, incluso de Disney, se pensaba que llegar a estar ya con la otra persona era la felicidad. Y así se terminaban los cuentos y fueron todos muy felices. Ese era el criterio que se impartía, mis hermanitos, en el mundo, de que estar con la otra persona es todo felicidad. Ahora, no estamos hablando que es todo amargura o que todo es dolor, no. Pero el apóstol Pablo menciona que hay aflicción de la carne. Él quisiera evitarla. Con ese consejo, no se casen. Pero también aclaró, si se casan, pues no está mal, no es pecado. Pero nosotros, mis hermanitos, desde que conocemos a Cristo Jesús, desde que nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas en Él, también debemos de estar conscientes, sea solteros o casados, que el matrimonio va a traer aflicción de la carne. Eso para conocer la verdad. No es para desanimar, ¿sabes qué? No te cases, vas a sufrir mucho. No, mis hermanitos, porque a nada le tememos, sino que Dios está con nosotros. No, sino para que estemos conscientes. Y como el Señor nos ha enseñado la verdad, porque Él es la verdad, también en estos puntos no se nos anima, mis hermanitos, sino que se nos aclara la verdad. La verdad es que si te casas, tendrás aflicción de la carne. Y decía Pablo, yo la quisiera evitar. O sea, no sufran por eso, sino sufran por otra cosa, como por el evangelio. Pero hay aflicción de la carne. Y en verdad, mis hermanitos, sin un gramo de amargura, se puede decir si hay aflicción de la carne. ¿Por qué?
porque ya pasó tal vez el síntoma. Muchos lo vivieron, hermanitos, otros diferente. El síntoma del enamoramiento. ¿Sabe usted que está comprobado científicamente que el enamoramiento dura 3 años en promedio? Alguien que está enamorado puede, hermanitos, gozar de eso, ese sentir, síntoma humano, 3 años, pero luego desaparece. Eso siempre y cuando vea siempre lo bueno y la otra persona le dé un buen trato. Que si hay despecho, desaires, malos tratos, traición, ese enamoramiento natural, carnal, puede extinguirse mucho más antes de los 3 años, si la otra persona lo maltrata, pues. Entonces, hermanitos, se va esa clase de amor o enamoramiento. Y si hay mucha aflicción. ¿Por qué? Porque ahora, ya como hijos de Dios, porque un hijo de Dios, hermanitos, no podría, no soportaría, pero un hijo de Dios con esta otra clase de amor, que es ágape, ya amaría a su cónyuge. Claro que tiene que ver el amor eros, como ya se explicó. Pero si dejara de haber, porque hermanitos, ustedes saben que en una relación, cuando algún tipo de desavenencia, malentendido, herida hay, pues ya se empiezan a negar en cuanto al deber conyugal, y eso va a traer graves consecuencias. Se van a dejar de querer, y ese afecto que había, amor eros que había, aprecio, cariño, se puede tornar en algo muy diferente. No es obligatorio, mis hermanitos, pero muchos se dejan de querer. Y por no cultivar ese amor, porque ya se le aclaró el afecto natural, amor de padre, hijo, hermano, hermana, hijo a padres, ese no se va, no se extingue, es natural, con el diseño natural. El amor ágape, ese proviene de Dios y no se extingue. Pero el amor entre esposos, si no se cultiva con amor eros o deber conyugal, sí se acaba, mis hermanitos. Y es por eso que empiezan a mirar a otras personas, porque ese amor sí es el que se apaga y se extingue. Entonces, al apagarse, mis hermanitos, vamos a necesitar el amor ágape, ese que ama enemigos, ese que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera. Eso está en 1 Corintios capítulo 13. Y la aflicción de la carne, hermanitos, una desavenencia, desacuerdo, roce, por ejemplo, va a causar que el hombre se vaya de mal humor al trabajo y la mujer se quede tal vez lastimada, herida en casa o en su actividad habitual. Y puede acrecentarse esa desavenencia, ese desacuerdo o ese pleito. Y hermanitos, a esa clase de aflicciones se refiere Pablo. Va a haber roces. Ahora, un término general, mis hermanitos, que está en Proverbios, dice que fierro con fierro se aguza, o hierro con hierro. Y el rostro del hombre, pues con su hermano. O sea, que con otro prójimo va a haber tanto roce que eso va a servir como para pulirnos. Lo mismo en el matrimonio, hermanitos. Bueno, a través de los roces van a madurar, van a aprender a amar verdaderamente, ahora sí, amar. Ese amor, hermanitos, que también madura, ese amor que ya no necesita recibir para dar, pues va a tener que aflorarlo, hermanitos, y vencer. Pero ahora es más para dar, ya no para recibir. Porque tal vez ya no reciba nada. Ya no reciba cariño, aprecio, caricias, buenas palabras, estímulo, amor. Tal vez se deje de recibir en ambas partes o en alguna de ellas.
Entonces al dejar de recibir parece que uno se vuelve infeliz. Pero no somos infelices, mis hermanitos, porque ahora damos amor, porque la fuente de nuestro amor es el Señor Jesucristo. A esa clase de cosas, hermanitos, es lo que se refiere el apóstol Pablo con aflicción de la carne. Si te casas, tendrás aflicción de la carne, triste, tal vez lastimado, tal vez herido, piensa él o piensa ella que ya no lo quieren, y tantas cosas. Esa es la aflicción de la carne. Dice, hermanitos amados, versículo 28, estamos en 1 Corintios 7, 28. Ahora bien, si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los que se casan tendrán aflicción de la carne, esto que les mencioné, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. En verdad, hermanitos, falta poco para que se acabe nuestra era. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. O sea, miren a Cristo, amen a Cristo, sigan a Cristo. 30. Los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. O sea, en otra parte dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así, mis hermanos. 32. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. Sin congoja. Hermanitos, esa aflicción de la carne, esa congoja es real. En ocasiones, cuando ya empieza todo esto, mis hermanitos, como se dice afuera, ya pasó la luna de miel y empieza la realidad, hay ocasiones que hasta se van a dormir llorando o enojados. Es cuando empiezan muchas cosas, pero nosotros, hermanitos, amamos, perdonamos 70 veces 7 y tratamos, los varones, a la mujer como vaso más frágil. Escrito está. Así que, mis hermanitos, sí, ya empiezan a haber diferencias. Muchos que no conocen la palabra de Dios piensan que todo ese amor se tornó en odio y hasta llegan a decir que el real amor no existe, porque están viviendo y pasando por todas esas congojas ya descritas aquí. No, mis hermanitos, es normal. ¿Se acuerda usted cuando tuvo su primer pleito, discusión, desavenencia con su esposo o esposa? Se querían mucho, estaban muy enamorados. Ahora hay desacuerdos, congojas, aflicción de la carne, molestias, tal vez hasta iras. Bueno, para eso tenemos hoy en día el amor de Cristo, hermanitos. El amor no hace daño al prójimo, dice en la Escritura. Ahora, mis hermanos amados, viene a ampliar más. 1 Corintios 7:32. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Esto es verdad, mis hermanitos. Los solteros tienen tiempo para servir a Dios y agradarle. 33. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Sí, ahora tiene que trabajar para sustentar a su esposa y a su familia. Ahora se tiene que ocupar el que está casado de las cosas del mundo, de trabajar, mis hermanitos, lo cual es una disposición del Señor. El que no trabaja, que no coma, y sustentar a la familia. Dice, hermanos amados, versículo 34, asimismo, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa por las cosas del Señor, la virgen o soltera. Hermanitos, por eso puedes dedicarle más tiempo al Señor, para ser santa tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora tiene que atender un hogar, atender un matrimonio, atender unos hijos y agradar al marido.
ya no es libre. Bueno, 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa, y aquí mis hermanitos, pareciera que va a cambiar de tema, pero es el mismo tema en otra faceta. Dice el 36. Pero si alguno piensa que es impropio que a su hija virgen se le pase la edad y que es necesario casarla, haga lo que quiera, no peca, que se case. Mis hermanitos, sin salirse del tema del matrimonio, ahora se dirige al papá o papás y habla, hermanitos, de una manera que tengo que aclarar. ¿Por qué? Porque conforme a Dios, conforme a su palabra, sin ser un aspecto cultural ni de la época, sino que la palabra de Dios permanece para siempre, hermanitos, da a entender que el papá tiene autoridad para dar a su hija en matrimonio o para no darla. Lo que nosotros llamamos como cuando se pide la mano, se piensa, hermanitos, oh, pidieron la mano, van a pedir la mano de la hija, va a venir la familia, progenitores del varoncito, y van a hacer esa formalidad porque está muy enamorado de la hija, y ahora pues van a proceder a pedir la mano. Se considera, pues ya vinieron a pedir la mano, pues hay que dársela. No, mis hermanitos, no es obligatorio dar la mano de la hija. Pareciera que sí, porque vinieron a pedirla. No, conforme a esta escritura, hay facultad de los padres, principalmente del papá, para decir no, no te la doy. Ahora, si hay, hermanitos amados, antecedentes o conocimiento de que hay violencia, que el joven es tal vez adicto, alcohólico, golpeador, violento, desobligado, ¿por qué se ha de enseñorear de uno como para que uno diga tendré que dársela porque me la pidió? No, usted luchó criando a su hija toda su vida, usted tiene autoridad para darla o no. Para dar su mano. O sea, como un joven o su familia va a dominarlo y lo va a obligar, ¿me das a tu hija? No, no es de carácter obligatorio, mis hermanitos. Un papá puede negarla. Ahora, se considera carnalmente y mundanamente el argumento, hermanitos, de que, oh, pero si yo le prohíbo, pues se van a aferrar más y va a ser peor. Ese tipo de criterio, hermanitos, o como diciendo, si no la doy, se va a escapar, se la va a robar. Sí puede acontecer, hermanitos, en el mundo. Sin embargo, estamos hablando de la autoridad que tiene un padre para no dar a su hija. No es obligatorio darla. Dice aquí, hermanitos, por eso pareciera que entra en otro tema, pero no es así. 36. Estamos en 1 Corintios 7, 36. Pero si alguno, habla del papá, piensa que es impropio que a su hija virgen se le pase la edad y que es necesario casarla, haga lo que quiera. No peca, que se case. O sea, dé su mano, conceda su mano. 37. Pero el que está firme, podríamos parafrasear, pero el papá que está firme en su corazón, sin tener compromiso que lo obligue, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar virgen a su hija, bien hace. Conforme a esta escritura, hermanitos, Dios faculta al papá hasta para decidir por el futuro de la hija. Hermanitos, ¿quién acepta esto en nuestra generación?
Y la pregunta que varios podrían hacerse, ¿esto sigue vigente hasta el día de hoy o ya pasó? ¿O es un asunto cultural propio de aquel tiempo? O sea, que si el papá dice, mi hija la quiero virgen toda su vida, y así la deja, y no le concede la mano de ella a nadie, parece, hermanitos, que está facultado el papá para decidir ese futuro de su hija. ¿Será así hoy en nuestros días, hermanitos? ¿Quién va a permitir esto? ¿Qué hija o hijo van a decir, me atengo y me someto a lo que mi papá disponga para mi futuro? ¿Quién acepta eso? No, más bien dicen, es mi vida, tengo que ver por mi futuro, ya tengo que tomar mi propio camino, tengo que extender mis alas y volar por mí mismo. Son los argumentos presentes de nuestra generación, hermanitos. Ahora, si lo mencionamos como si fuera un hecho, pues ya pasado o antiguo, algo, hermanitos, que ya pasó debido al tiempo y a la época en la que se escribió esto, si se argumenta eso ya pasó, ya no es así. Bueno, hermanitos, entendemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es eterna. ¿Podríamos entonces, hermanitos, pensar que este hecho solamente fue cultural de aquel entonces y que ya no es vigente? Pienso que Dios, hermanitos, hubiera tenido cuidado en esto, pero Él es perfecto en todos sus caminos. Él no nos lo hubiera escrito así, pero está escrito. Solamente, hermanitos, que como dice en otra parte, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, esta palabra no se hubiera escrito si Dios hubiera visto riesgo, hermanitos, de aplicarla en una generación donde ya no se podía aplicar. Se hubiera escrito de otra manera, hubiera dicho que solamente era exclusivo para aquel entonces, porque Dios habla siempre la verdad, porque Él es la verdad. Pero si no se cambió, no se suprimió y está aquí escrito, es para que entendamos que sí, hay facultad de los padres. El problema es que ya no lo ven así. ¿Por qué? Porque todo ya está bien distorsionado y torcido en nuestro tiempo. Muchos hermanitos ya no consideran que uno es autoridad de los hijos, sino que los hijos pues ahora pueden decidir y están facultados para hacer de su vida lo que quieran. Pero a los ojos de Dios, los hijos deben de honrar a los padres. Esto no cambia. Ahora, hermanitos, aquí mencionó que según el criterio del papá, pues así podía vivir la hija. Ahora, mis hermanitos, dice el 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien, pero el que no la da en casamiento hace mejor. O sea, si la preserva virgen, hace bien el papá. Entonces, conforme a esta escritura, el papá podía decidir el futuro de su hija. Qué difícil de asimilar en nuestra generación, hermanitos. Ahora, el 39. La mujer casada, parece que pasa otro tema, pero estamos en el mismo contexto. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive. Incluso, mis hermanitos, si hay separación o divorcio y anda por allá el marido vivo por allá, pues entonces está ligada todavía con su esposo por la ley. Le repito el 39. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive. Pero si su marido muere, ella enviuda, queda libre para casarse con quien quiera. Y aclara lo demás. Pero, hermanitos, si enviuda la mujercita, es libre para casarse con quien quiera. Pero luego dice, con tal que sea en el Señor. O sea, un hijo de Dios.
un cristiano. Porque también en otra parte dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces, mis hermanitos, conforme a la Escritura, y así de claro, sencillo, pero muy poderoso, se dice que ya que enviude, ahora sí ya puede casarse. ¿Qué pasa en nuestra generación, mis hermanitos? Mientras viven esposos por allá, esposas por allá, la gente se vuelve a casar. Tenemos mandamientos como este muy claros y específicos en la palabra de Dios. Pero ¿quién les hace caso, mis hermanitos? ¿Quién se atiene a la Escritura? La mayoría de veces se busca, se indaga, se investiga más de la Biblia, no porque se ame la palabra, sino, como se ha mencionado, para dar sustento al tipo de decisiones que van a tomar. Y hasta hay quienes dicen, Dios me dijo que me divorciara, Dios me dijo que me separara, o Dios me dijo que me volviera a casar. Bueno, quisiera ver en dónde dice, porque aquí está escrito que solamente cuando muere el cónyuge podrá casarse. Y el Espíritu Santo no puede contradecirse. Y la palabra de Dios no tiene contradicciones, mis hermanitos. ¿Cómo alguien osa en decir, Dios me dijo que me volviera a casar? Pero si su marido está vivo, si su esposa está viva. Y aquí dice que cuando ya muera ya podrá casarse, con tal de que sea en el Señor. Entonces, mis hermanitos, o se ignoran las Escrituras o se pasan por alto. O no se conoce la verdad o adrede se esquiva la palabra de Dios. Y mis hermanitos, por eso ya leímos que entonces si se separa el inconverso, sepárese, pero que el cristiano se quede sin casar. Sin casar. Claro, hermanitos, que hay otro matiz en la palabra en cuanto al recasamiento. Y hermanitos, no vamos a ahondar en él. Solamente se menciona, dijo el Señor Jesús, salvo por causa de fornicación. Habla de el divorcio, pero el divorcio, ruptura del pacto o contrato matrimonial, hermanitos, solo de eso. Pero dice que si alguien se casa con el repudiado, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué? Porque están vivos sus esposos, por un lado o por otro, aunque sea a distancia. Se peca. Hermanitos amados, se reúnen pruebas, se reúnen argumentos para ponerlos del otro lado de la balanza, para así poder recasarse. Pero se forza la palabra de Dios. Ahora, habrá algún caso excepcional, pero siempre, hermanitos, he aconsejado al respecto que se someta a las autoridades eclesiásticas o de concilio o denominación, y ellos darán el visto bueno para casos especiales, muy especiales, y principalmente cuando son pastores los que están en esa situación. Ya que la palabra de Dios, hermanitos, habla de los requisitos de los obispos y diáconos, que también dice marido de una sola mujer. Ahora, tal vez enviudó la persona, adelante. Tal vez algo pasó, fue abandonado y adulteró la esposa y lo abandonó y se fue. Bueno, se necesita un escrutinio, consejo y sujeción a las autoridades de la iglesia para poder ver un veredicto espiritual, pero siempre sujeto a la voluntad de Dios. Es lo que puedo decir, hermanitos, en esos casos extraordinarios. Pero de ahí en fuera, aquí dice, quédese sin casar, ya lo vimos. Hermanitos amados, ahora autoriza que se pueda volver a casar si muere el esposo o la esposa, dice, con tal de que sea en el Señor. Ahora, con esto sellamos todo el capítulo y el tema, verso 40.
Pero a mi juicio, más dichoso será el viudo, viuda, soltero, soltera, será si se queda así, solito, viudo o soltero, viuda o soltera. Pero a mi juicio, más dichoso será si se queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, considerando y poniendo del otro lado de la balanza los sufrimientos, pues por causa de esto, aflicciones de la carne y todo ello, pues aconseja, sería bueno que se queden así. Pero, hermanos amados, si se casa, y si se puede casar, o sea, enviudado, enviudada, no peca, dice la Escritura. Así que, mis hermanitos, hemos visto este tema en todos los matices, todo el capítulo 7, por qué sí casarse, por qué no casarse, por qué mantenerse solo, y no habló en todo el capítulo 7 del tema de recasamiento, regulando un recasamiento. No, mis hermanitos, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Hasta ahí, hermanitos, vemos aquí en la palabra de Dios. Si alguien, hermanitos, quiere usar este recurso como hasta para sustento, fundamento doctrinal y de consejería, pues tenemos, como ya quedó grabado, desde matrimonio 1 y hoy llegamos a matrimonio 5. Lo puede escudriñar con Biblia en mano para que vea que nada es criterio propio ni criterio doctrinal de concilio, sino que es bíblico. Así que, mis hermanitos, aquí está la palabra de Dios, no rehusamos en enseñársela. Que el Señor Jesucristo le dé grande sabiduría para vivir todo esto. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos tu palabra, tu guianza. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Gracias por mis hermanitos que estuvieron atentos a estas transmisiones y todo con Biblia en mano se ha enseñado, Señor. No rehuimos de enseñarles la verdad. Aquí está tu palabra, aquí está tu sana y santa doctrina. Señor, ha sido entregada, este mensaje ha sido dado a mis hermanitos. Muchas gracias, Padre, por darnos la sabiduría y la fuerza hasta el día de hoy. Sean muy bendecidos mis hermanos en sus matrimonios y venzan con el bien al mal y amen con el amor de Cristo, amor ágape. Señor, todos están en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Si seguimos en la tierra, le esperamos mañana a la misma hora. Amén.